Hola, soy Martín Quiroz, médico internista. En este segundo video quiero hablar específicamente de dos síntomas o signos que he venido notando frecuentemente en los pacientes que atiendo en mi consulta médica diaria. Tenía pensado que el segundo video fuera de otras enfermedades importantes que trabajo en mi especialidad clínica. Sin embargo, por el aumento de estos dos síntomas que he visto últimamente en mis pacientes, decidí cambiar un poco la secuencia que tenía programada y dedicarle este espacio pequeño a la salud mental y la relación con la pandemia por COVID-19. Este bloque vamos a dividirlo en tres partes, donde primero vamos a hablar de cómo cuidar la mente, después cómo cuidar el cuerpo y después cómo mantenerse conectado con las personas, que son tres aspectos fundamentales para que podamos sobrellevar esta situación difícil en la que estamos todos los seres humanos y que nos ha puesto a cambiar nuestra rutina y a pensar en cosas más importantes en nuestras vidas. Lo principal y lo más importante es que tengan en cuenta que la preocupación y la ansiedad es normal. Sería muy difícil decirle a los pacientes que tener estos sentimientos de preocupación o de ansiedad durante lo que estamos viviendo no fuera normal. Claro que son normales, esta preocupación y esta ansiedad es normal. El problema está cuando esta preocupación y esta ansiedad dura más tiempo de lo normal o que interfiera con las actividades de nuestra vida diaria. Cuando se presentan alguna de estas dos actividades, puede suceder que estemos frente a una enfermedad como tal y no como síntomas. Esto depende de la duración de los síntomas y depende de algunos otros factores pues, que se analizarán profundamente en las evaluaciones clínicas que se hagan de los pacientes, y no es objeto de este video. En este video, como les comenté, vamos a hablar de tres aspectos fundamentales que nos van a ayudar a sobrellevar un poco más la preocupación y la ansiedad y los sentimientos de tristeza durante la pandemia. Lo primero, entonces, que tenemos que hablar es el cuidado del cuerpo. Es fundamental. Durante estas épocas necesitamos ser conscientes que el cuidado del cuerpo es fundamental para que se mantengan todos los sistemas a su máximo nivel, que estén sanos y que puedan responder a cabalidad con las necesidades diarias fisiológicas del organismo. Una de esas primeras cosas que tenemos que hacer para mantener el cuerpo saludable es dormir bien. He notado en mi consulta médica que los trastornos del sueño son supremamente frecuentes. Se acuestan mucho más tarde, se levantan más temprano, no logran conciliar el sueño. Lo fundamental para esto es mantener una rutina de despertar y de acostarse, que más o menos sea a la misma hora, que haya un ciclo circadiano, que se pueda llevar a cabo 8 horas mínimo de sueño reparador. Lo que se recomienda según las entidades médicas es que se esté durmiendo entre 7 y 8 horas, pero no menos de esto. Yo tengo algunos pacientes que dicen, no, yo duermo 6 horas, duermo 5 horas y con esto estoy bien, no me siento bien. Puede que la persona sienta que está bien, pero fisiológicamente no se ha hecho la reparación necesaria en el organismo. Por esta razón es importante que pongamos cuidado si estamos haciendo o no lo necesario para tener una buena higiene del sueño. Participar regularmente en actividad física es otro de los aspectos importantes para cuidar el sueño. La actividad física debe seguir haciendo parte de nuestra rutina diaria. Siempre hay algo que se puede hacer. La excusa es que estoy en casa y no puedo hacerlo, es que estoy en casa y no tengo espacio. Esto no es motivo ni razón suficiente para que no hagamos actividad física. Se pueden encontrar actividades como danza, se pueden encontrar actividades como yoga que se pueden hacer en espacios reducidos.
Sin embargo, también es importante y hay que tener en cuenta que si hay posibilidades de estar en espacios al aire libre y en contacto con la naturaleza, se haga. En espacios donde no haya confinamiento, donde se asegure el distanciamiento social preventivo. Esto es importante, mantener ese contacto con la naturaleza y continuar con la actividad física aumenta las endorfinas y las endorfinas nos hacen sentir bien, nos hacen sentir activos, nos hacen sentir contentos. Por esta razón es importante mantener la actividad física. Comer de manera saludable es el complemento de las otras dos actividades. Debemos mantener una alimentación sana. Esta alimentación sana básicamente incluye un buen porcentaje de frutas y verduras, buen porcentaje de proteínas y una harina máximo por cada una de las alimentaciones diarias. Mantener esta rutina de alimentación sana complementa las otras dos actividades y nos hará sentir mejor durante el confinamiento. Un aspecto importante también es el que tiene que ver con el tabaco, con el alcohol o con el consumo de sustancias alucinógenas. Se ha visto un aumento en el consumo de tabaco y de alcohol durante el confinamiento y de sustancias alucinógenas también. Las personas que no tenían consumo de alcohol o que no fumaban empezaron a hacerlo también en un gran porcentaje. Por esta razón es preferible que si sientes algún tipo de ansiedad o algún síntoma depresivo, no acudas a estas sustancias para calmar la ansiedad o calmar los síntomas depresivos. Es preferible que busques ayuda o que busques contacto con algún familiar de confianza para que cuentes el problema y podamos encontrar una solución entre todos para este aspecto. La limitación del tiempo que pasamos frente a las pantallas, como el computador, el celular o el televisor, es fundamental también para poder disminuir los síntomas de ansiedad o depresión que se están teniendo en estas épocas. Es importante mantener unos horarios establecidos para tener contacto con estas pantallas. De lo contrario, vamos a estar inmersos en un mundo tecnológico, en un mundo que nos absorbe nuestra energía y que no vamos a poder salir fácilmente de él. Porque así como el ejercicio crea endorfinas, las pantallas también crean endorfinas y por esta razón el cuerpo tiene necesidad a veces de estar pegado a una pantalla. Es importante que le pongamos límite y que pongamos horarios establecidos para el uso de las pantallas. Y por último, en este aspecto de cuida tu cuerpo, está la parte de relajarse y de recargar las baterías. Hay que buscar esos espacios para relajarse, hay que buscar espacios donde uno se sienta tranquilo, se sienta relajado, un espacio en la casa donde uno pueda sentarse a leer un libro, a tomarse un café, a tomarse un té, donde se pueda estar tranquilo, respirar y, como decimos, apagar absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor y dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Eso es fundamental para complementar los otros aspectos que venimos mencionando sobre cuida tu cuerpo para poder tratar la ansiedad o depresión derivados de la pandemia por COVID-19. El segundo ítem importante de los tres grandes que recuerdo son cuida tu cuerpo, cuida tu mente y mantén el contacto con las personas, es cuida tu mente. Es supremamente importante, igual de importante como cuida tu cuerpo. Cuida tu mente es el espacio que tenemos que reservar o que tenemos que enfocar para que se complementen las otras dos actividades. Lo primero en este aspecto es mantener la rutina. Hay que mantener la rutina, así sea que se salga o que no se salga de la casa para trabajar. Hay que levantarse a la hora acostumbrada, hay que bañarse, hay que cambiarse, hay que disponerse a empezar el trabajo, la actividad diaria que se realiza con los horarios establecidos que se venían realizando en las actividades extramurales, o sea, por fuera de la casa. Limitar el tiempo que se tiene contacto con los medios de comunicación, creo que en esta parte es muy personal, que es uno de los más grandes impactos que se puede tener para manejar los síntomas de ansiedad respecto a lo que venimos conversando. Estar saturado de información o tener esta información permanentemente desde que se despiertan hasta que se acuestan satura, y además de saturar crea una confusión mental en el paciente y lo puede llevar a tener algunos síntomas adicionales, incluso psicosis,
he visto en algunos pacientes, la psicosis es que se salen de su realidad pues por estar tan pendientes de esta información. La recomendación es que se utilice el mismo medio de comunicación durante un periodo corto en el día, general 20 minutos o media hora, para estar enterado de lo que está sucediendo en el día a día con respecto a la pandemia, qué está sucediendo en la comunidad local, qué está sucediendo en la ciudad, qué está sucediendo en el departamento y qué está sucediendo en el país. Es importante dedicarle el tiempo justo, pero no excederse en el tiempo que vamos a estar pendientes de estas noticias. Estar saturados de esta información hace que nuestro sistema nervioso no responda adecuadamente a las situaciones de estrés o a las situaciones que debería responder adecuadamente. Las redes sociales en este punto juegan un papel importante. Las redes sociales yo creo que son el medio de información más fuerte que existe en el mundo actualmente, y que si bien en la mayoría de las veces transmite una información que es certera, también hay ocasiones donde la información es información falsa o son rumores, y las personas a veces no tienen la capacidad de dilucidar esta situación y generar una cantidad de emociones estresantes y de ansiedad por información falsa que ven en las redes sociales. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que las redes sociales que estén utilizando, o las personas que estén siguiendo, o los blogs que estén leyendo sean de personas reconocidas o de medios reconocidos, que sean serios en el trabajo que están realizando y que no nos lleven a cometer pues situaciones de estrés innecesarias por estar pendientes de información falsa. Mantenerse ocupado es otra de las actividades que se pueden hacer para disminuir la ansiedad y los síntomas depresivos durante la pandemia y el confinamiento. Encontrar un proyecto nuevo o reiniciar un proyecto que se tiene aplazado es una de las formas de mantenerse ocupado, tener esa motivación de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente. Siempre tenemos algo pendiente por hacer y que dejamos ahí guardadito. Este es el momento para reiniciar ese proyecto y sacarlo adelante. Concentración en los aspectos positivos de nuestra vida. Generalmente estamos pendientes de los aspectos negativos o de las cosas que nos causan preocupaciones, pero no de las cosas que nos causan alegría o que nos causan satisfacción y que son cosas positivas. Hay que concentrarnos en esos pensamientos positivos. Al concentrarnos en estos pensamientos positivos podemos llevar un poco mejor, sobrellevar el confinamiento y sobrellevar esta situación y este estado de emergencia. Voy a leer una pequeña frase que tengo acá que me gusta, como que resume todo lo que tiene que ver con este aspecto de los pensamientos positivos, y dice: considera comenzar cada día haciendo una lista de las cosas por las que estás agradecido. Mantén un sentido de esperanza, esfuérzate en aceptar los cambios cuando se presentan y trata de considerar los problemas en perspectiva, a futuro. Identificar muy bien qué es lo importante y qué es lo urgente hace la diferencia. Establecer prioridades es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta. Establecer prioridades significa que no debemos estar pensando en qué va a pasar en un año, en 2 años, que cuándo va a llegar la vacuna, que si vamos a salir de esto rápido, porque lo que crea son expectativas que a veces pueden estar muy lejos y crear desesperanza. Entonces, concentrarse en las prioridades o establecer las prioridades es importante. A corto plazo, en esta semana, máximo a 15 días, que vamos a sacar adelante, que tenemos pendiente, en qué nos concentramos, y poco a poco ir avanzando. Pensar a más allá o pensar en un futuro no muy cercano genera ansiedad, y esta ansiedad es difícil de manejar. El tercer aspecto importante y el último de los 3 que mencioné al principio, que es cuida tu cuerpo, cuida tu mente y conéctate con otras personas. Esta conexión con las otras personas es fundamental. El aislamiento social es la base de la exacerbación de síntomas ansiosos y síntomas depresivos en los pacientes.
no tener esas relaciones o ese contacto visual o por voz con las personas que queremos en nuestro entorno social, empeora la situación. No necesariamente tiene que ser en persona. Estas conexiones se pueden hacer vía videollamada, vía correo electrónico, mensajes de texto. Tenemos muchas posibilidades y muchas aplicaciones en este momento que nos lo permite hacer. Por eso no es excusa mantener la frase de siempre, es que estamos en aislamiento y no puedo ver a nadie. Sí se pueden mantener estas conexiones sociales sin ningún inconveniente. Otro de los aspectos que hacen parte de conectarse con otras personas es hacer algo por los demás. Identificar si tu vecino, identificar si la persona que está viviendo al lado tuyo o algún conocido tiene una necesidad específica en la que tú puedas ayudar. Eso es importante. Identificar estas cosas para poder hacer algo. Si estamos en una posición privilegiada o tenemos un poco de poder adquisitivo para poder ayudar a otras personas, es importante. Y el tercer aspecto sobre crear conexiones es mantenerse en contacto y apoyar a los familiares. Es muy importante este aspecto. Primero porque tendemos a pensar que las demás personas, si no han hablado con nosotros o no han pedido ayuda, no necesitan nada. Y resulta que lo que está sucediendo es que no quieren molestar a sus familiares. Tómate el tiempo, tómate el espacio para llamarlos, para preguntar si están bien, si necesitan algo, si pueden hacer algo por ellos, si pueden reclamarle una fórmula médica, si necesitan que se les haga mercado, si necesitan alguna diligencia. Y más a los pacientes adultos mayores, ¿no? Que son los que más han sufrido en esta etapa de confinamiento por ser población de riesgo, son los que más tiempo han estado dentro de sus hogares, y esto ha marcado síntomas importantes en ellos, como exacerbación de depresión, de síntomas de culpa, de llanto fácil, de desesperanza. Entonces tener el contacto con nuestros familiares, mamá, papá, hermanos, sobrinos o las personas que consideren ustedes más allegadas a su familia es fundamental. Ya después de haber mencionado estos tres aspectos fundamentales de cómo cuidar el cuerpo, cómo cuidar la mente y cómo mantener el contacto con los demás como parte estratégica del manejo de la depresión y la ansiedad dentro del estado de emergencia por COVID-19, necesitamos saber qué es normal y qué no es normal, porque tampoco podemos decir que cualquier estado de tristeza o que cualquier estado como de ansiedad o de alarma o de alerta es enfermedad o es patológico. Aquí es donde tenemos que hacer la diferenciación o donde tenemos que hacer énfasis en el diagnóstico. Las personas, cada una puede ayudarnos en el diagnóstico. ¿Qué es lo más importante que hay que identificar? ¿Qué es normal y qué no es normal? ¿Qué no es normal? No es normal que los síntomas de tristeza o de ansiedad duren varios días seguidos. No es normal que duren más de una semana. Inclusive si llegamos a presentar estos síntomas durante más de 2 semanas seguidas, ya se consideraría una enfermedad y tendríamos que intervenir al paciente. Eso es lo primero, el tiempo que duran los síntomas. Y lo segundo es si está interviniendo o no está interviniendo en nuestra actividad diaria, en nuestra vida diaria. Si por culpa de estos síntomas estamos dejando de trabajar, si por culpa de estos síntomas estamos dejando de hacer nuestras actividades diarias, si por culpa de estos síntomas estamos descuidando el aspecto personal, son síntomas patológicos que se deben tratar, y en ese caso hay que buscar ayuda inmediata. Por último, y no menos importante, quería mencionar la parte de pedir ayuda. Nosotros en nuestra sociedad, generalmente los latinoamericanos, tenemos esta tendencia de sentir que somos autosuficientes y que podemos con todo. Y resulta que uno de los factores fundamentales, si no es el principal factor fundamental para poder manejar pacientes que estén abrumados por el tema de síntomas depresivos o de ansiedad, es pedir ayuda. Es fundamental pedir ayuda. Si sienten que todas estas cosas se les están viniendo encima, que no son capaces con ellas, no duden en llamar a un familiar, o no duden en llamar al médico de confianza, o no duden en llamar al vecino y decirle: oiga, me siento mal, no sé qué hacer, necesito ayuda. Y ahí activamos una cadena para poder identificar si el paciente tiene riesgos. ¿Riesgos de qué? Riesgos de suicidio, riesgos de atentar contra su propia vida,
riesgo de poner en peligro la vida de las personas que viven con ellos, o riesgo de autolesionarse. Esas cosas son importantes. Pedir ayuda no nos hace menos personas, pedir ayuda no nos hace menos hombres en el caso de nosotros, o menos mujeres en el caso de las mujeres, ni les va a generar un estado de, o que la gente piense que son débiles o que tienen la habilidad emocional. No importa. Aquí lo importante es si se necesita ayuda, y si tú identificas que necesitas ayuda, hazlo. Llama al médico, llama a las autoridades, llama al amigo, llama al vecino y di: necesito que me ayuden porque esto ya se está saliendo de mis manos, me siento triste, me siento ansioso y he tenido unos pensamientos raros que no quiero tener. Es importante este aspecto. Hago mucho énfasis ya terminando el video sobre esto de pedir ayuda, porque yo creo que es una de las cosas que más se nos dificulta a nosotros los latinoamericanos. En general, en las poblaciones del mundo, esta tendencia de pedir ayuda se lleva a cabo y sienten el apoyo de las personas que están alrededor. Para resumir el video, entonces vamos a hablar de las 3 cosas fundamentales para poder llevar mejor esta parte de las personas que tienen síntomas depresivos o con síntomas ansiosos durante la pandemia, o que se exacerbaron estos síntomas. Es cuidar el cuerpo con los aspectos que les mencioné, cuidar la mente con los aspectos que les mencioné, mantener las conexiones con los aspectos que les mencioné, es importante, y saber identificar cuándo necesitamos ayuda, cuándo es normal lo que estamos sintiendo y cuándo no es normal lo que estamos sintiendo. Inclusive, si necesitan algo, preguntas, ayudas o alguna cosa adicional, no duden en dejarlos acá en los comentarios. Sus preguntas, sus aportes son fundamentales, o si necesitan un poco más de explicación de alguno de los síntomas o de los temas que hablamos, pueden dejarme las preguntas ahí en los comentarios, que con mucho gusto las responderé. Este video ya empieza a circular en el canal de YouTube Internista Dr. Martín Quirós, que estará conectado con la página de internet de Facebook de Internista Dr. Martín Quirós, o en mi página www.drmartinquiros.com. Nos veremos en un próximo video. También, si tienen ideas o si tienen algún tipo de enfermedad especial que quiera que tratemos, también me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, eso es importante. Hasta luego.